Fíjate en esto. Esta pequeña lente es un 11 mm f2.8 fisheye, ojo de pez, para sensores hasta full frame y cuesta menos de 300 euros. Y tengo que decirte que me ha dejado con la boca abierta. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. En este vídeo vamos a analizar en profundidad este ojo de pez 11 mm f2.8 de la marca TT Artisan que podemos conseguir por menos de 300 euros. Si eres seguidor habitual del canal sabrás que ya he probado otras lentes de la marca TT Artisan con diversos resultados. Y tengo que decirte que aprecio una mejoría importante en la calidad de las lentes de esta marca. Si bien los primeros modelos que probé tenían una calidad bastante justita, sobre todo a máxima apertura, las últimas lentes que me han enviado son francamente buenas, especialmente el 100 mm f2.8 macro 2x, una lente increíblemente potente para el precio que tiene. Hace algo más de un mes me volvieron a contactar para probar esta lente que tengo aquí, una lente ojo de pez 11 mm f2.8 para sensores hasta full frame. Y teniendo en cuenta que estaba preparando mi viaje astrofotográfico al desierto de Atacama en Chile y al Salar de Uyuni en Bolivia, era la oportunidad perfecta para poner a prueba esta lente bajo esos cielos. Pero antes de pasar a los resultados vamos a echarle un vistazo a este objetivo. Como ves, se trata de un objetivo bastante pequeño, sobre todo pensando que es un ultra gran angular para cámaras full frame, donde cabría esperar una lente mucho más grande. Sin embargo, no por ser pequeño deja de ser un objetivo algo pesado. Hablamos de una lente que está íntegramente construida en metal. De hecho, como en el resto de lentes de la marca TT Artisan que he probado, la única pieza de plástico que yo veo es la tapa trasera. El resto de la lente está íntegramente fabricada en metal. Esta fabricación hace que se sienta una lente robusta, se siente bastante potente y tiene un peso de entre 439 y 600 gramos dependiendo de la montura que elijamos. Por cierto, hablando de monturas, podemos encontrar esta lente en las principales monturas del mercado: Sony E, Nikon Z, Nikon F, montura L, Canon RF y Canon EF. Y es que, como muchas de las lentes de TT Artisan, hablamos de una lente totalmente manual. Por aquí tenemos un anillo de enfoque totalmente manual que tengo que decir que va bastante duro. Esto por mi parte es de agradecer, ya que cuando trabajamos con lentes manuales, sobre todo cuando trabajamos de noche, es súper sencillo mientras estamos manipulando la cámara que si el anillo de enfoque va demasiado suave, podamos moverlo accidentalmente. Si va algo más duro, pues esto va a ser más difícil y vamos a garantizar que tenemos un enfoque preciso durante toda la sesión. Y también tenemos un diafragma totalmente manual que va desde f2.8 hasta f16. A este respecto tengo que decir que es un diafragma progresivo, es decir, no tenemos los típicos clics que encontraríamos en otros objetivos fotográficos. Esto tengo que considerarlo como un punto en contra para esta lente porque si no tenemos ningún tipo de comunicación con la cámara y además no podemos ajustar el diafragma en base a los clics, nunca vamos a saber exactamente en qué punto de diafragma estamos trabajando, aunque sí que podemos saberlo con cierta aproximación, pero no con total precisión. La lente incorpora un diseño óptico ED de extra baja dispersión de 11 elementos en 7 grupos para los modelos mirrorless y 12 elementos en 10 grupos para los modelos DSLR. Y según el fabricante, abarca un campo de visión de 180 grados. Esto sería con un sensor full frame, ya que los sensores recortados recortarán parte de ese campo. Y bien, en otros casos nos hemos ido en este punto al campo a probar la lente. Pero como te he dicho, ya hice estos deberes y la he estado probando tanto en fotografía nocturna como en timelapse nocturno bajo los impresionantes cielos del Salar de Uyuni en Bolivia. Vamos a pasar al ordenador y vamos a revisar los resultados. Bien, pues aquí tengo algunas fotografías marcadas con 2 estrellas que son bastante concluyentes acerca de la calidad de esta lente TT Artisan de este ojo de pez 11 mm f2.8. Vamos a revisarlas. Venimos en primer lugar a esta de aquí,
Como puedes ver, la distorsión que produce en el campo de imagen es bastante evidente. Piensa que esta fotografía está realizada con un sensor APS-C, un sensor recortado. Como puedes ver, la cámara utilizada fue una Sony A6400, una Sony de gama APS-C. Con lo cual, esta distorsión será todavía más evidente si trabajamos con sensor full frame. También puedes ver que no se nos da ningún tipo de dato respecto a apertura utilizada, ya que al ser una lente totalmente manual sin conexiones a la cámara no tenemos esta información. Pero te puedo confirmar que estas fotografías que vamos a revisar están todas hechas a máxima apertura, es decir, a f2.8, y ya llama la atención lo que estamos viendo aquí, al menos con un sensor APS-C. Y es que a esta ampliación ya llama la atención la puntualidad que vemos en las estrellas en todo el campo de imagen. Si nos fijamos en los todoterrenos que tenemos aquí, en primer plano, pues podemos ver que si nos vamos al 100% de ampliación, la definición es buena, o todo lo correcta que cabría esperar. Ten en cuenta que estas fotografías se han hecho a ISO 6400, 25 segundos de exposición, con lo cual tienen algo de ruido. Es algo totalmente normal, pero la definición que yo veo es perfecta. De hecho, se puede incluso leer aquí el logotipo de la puerta, Bolivian Salt. Pero lo que verdaderamente nos interesa a los que practicamos fotografía nocturna y astrofotografía es la calidad que nos ofrece la lente en los extremos, sobre todo cuando fotografiamos estrellas. Pues vamos a revisarlo. Si nos venimos por aquí, fíjate lo que tenemos. A máxima apertura, f2.8, podemos ver que la lente presenta una mínima aberración cromática, un ligero halo morado y quizás verdoso o azulado, pero cuando nos vamos al 100% de ampliación. Pero verdaderamente lo que más me llama la atención es la puntualidad que presentan las estrellas. Muestran algo de traza porque son 25 segundos de exposición sin utilizar tracker ni nada por el estilo, pero fíjate que las estrellas no presentan coma en ningún caso, ni siquiera en el mismo extremo de la fotografía. Si nos venimos a la esquina superior derecha, encontramos más o menos lo mismo. Encontramos estrellas puntuales hasta el mismo borde de la fotografía. Fíjate, por aquí tenemos la gran nube de Magallanes que presenta mucha definición, y si nos vamos al centro de la imagen, fíjate que aquí las estrellas son súper pequeñitas, súper diminutas. Realmente son puntitas de alfiler. Así que lo primero que me llamó la atención es la calidad que ofrece esta lente a máxima apertura, es decir, imagen absolutamente corregida. Vamos a compararlo ahora con la imagen que obtuve con otra lente, en este caso una lente supuestamente de mayor gama que este TT Artisan, que es este Viltrox 13mm f1.4, una lente que en este caso sí que es una lente automática. En este caso puedes comprobar que está a 13mm porque es una lente fija, 20 segundos de exposición a máxima apertura, f1.4. Y si ampliamos las esquinas, fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos un efecto coma que, si bien no es demasiado exagerado, es un efecto coma que está visible. Si nos vamos a esta ampliación, aquí pasa casi desapercibido, pero si nos acercamos al 100% es perfectamente evidente cómo tenemos esa coma en las estrellas. Pero sin embargo nos volvemos a ir al TT Artisan 11mm f2.8, fíjate la diferencia respecto a las estrellas. Podemos verlo aquí claramente. Podemos ver cómo estas estrellas presentan este coma tan característico de los objetivos gran angular, pero si nos vamos al ojo de pez, fíjate qué diferencia. Así que tengo que decir que, a pesar de que se trata de una lente f2.8, no tiene esa luminosidad que tiene el f1.4, la definición en las estrellas es muy superior. Incluso así, viendo la fotografía en general, fíjate el tamaño que tienen las estrellas en esta imagen, cómo se ven súper pequeñitas y súper puntuales, y fíjate que aquí se muestran más gorditas, más engrosadas. Otra cuestión que también me ha llamado mucho la atención de este TT Artisan es la gestión de los reflejos. Aquí, en esta imagen, no tenemos ninguna luz que apunte directamente hacia la cámara, pero si nos venimos, por ejemplo, a fotografías como esta, en la que tenemos aquí una luz que nos está apuntando directamente hacia la cámara, fíjate cómo no tenemos ningún tipo de reflejo en ninguna parte de la fotografía. Igualmente seguimos teniendo esa definición en las estrellas y tenemos un control de los reflejos muy bueno. Sin embargo, con la lente Viltrox que hemos visto hace un momento, esta lucecita que tenemos aquí, que es mucho más pequeña que la que tenemos aquí en esta imagen, ya nos está generando un pequeño reflejo, un pequeño flare. Sin embargo, ¿esta lente TT Artisan genera algún tipo de reflejo? Bueno, pues vamos a verlo. Ya tiene que ser con luces extremadamente
potentes, luces que directamente nos estropearían una fotografía, cualquier fotografía, cuando ya verdaderamente podemos ver algo de reflejo o algo de flare. Vamos a revisar también otras fotografías que he seleccionado por aquí. Por ejemplo, esta imagen forma parte de un timelapse que vas a ver a continuación, pero fíjate cómo aquí igualmente tenemos esa distorsión del campo producido por el ojo de pez, algo totalmente natural de este tipo de lentes. Pero una vez más, pues tenemos luces en escena y no tenemos ningún tipo de reflejo. Tenemos aquí una luz azul, luces rojas y no tenemos ningún tipo de reflejo, con un campo totalmente corregido en toda la imagen. Aquí tenemos, de hecho, una fotografía en la que tenemos aquí una potente luz de color rojo que nos apunta hacia la cámara, y en este caso sí, ya tenemos aquí unos flares, unos reflejos, pero es que una vez más volvemos a lo mismo, esta imagen sería totalmente inservible. Y aquellas fotografías en las que tenemos algún tipo de luz intrusa en la escena, pero que realmente no nos estropea la imagen, pues vamos a tener, como vemos aquí, un control de los reflejos bastante interesante. Vamos a revisar ahora una última fotografía en la que, bueno, la he seleccionado porque aquí en esta imagen no tenemos ningún tipo de luz potente, ningún tipo de luz parásita, más allá de las lucecitas que se ven por la escena. Esta es una fotografía que se capturó durante ese timelapse, pero en la que estábamos todos resguardados dentro de los vehículos, con lo cual las cámaras estaban fuera disparando sin ningún tipo de luz añadida. Y fíjate la gestión que hace este objetivo. Como te he dicho, es un f2.8, nos obliga a subir la sensibilidad ISO en lugares oscuros como este hasta sensibilidades altas, como este ISO 6400, pero fíjate que tenemos un gran angular ojo de pez que nos da una calidad bestial para fotografía nocturna y para astrofotografía. Una lente que, como puedes ver, podemos usar perfectísimamente a f2.8, a su máxima apertura. Si bien es cierto que no he realizado pruebas con aperturas más cerradas, es porque verdaderamente no me ha hecho falta. Solamente tenemos que irnos a fotografías como esta, la primera que hemos visto, para irnos al centro de la imagen y darnos cuenta, viendo cómo se gestiona la imagen de las estrellas, que no necesitamos utilizar aperturas más cerradas de ese f2.8. Y hoy en día encontrar una lente gran angular que nos permita trabajar a máxima apertura teniendo imágenes de estrellas prácticamente perfectas en todo el campo de visión es algo realmente difícil. Bueno, como has visto, por menos de 300 euros, esta es una lente sorprendente. Tenemos que saber que vamos a tener esas distorsiones producidas por el ojo de pez, o quizás es lo que vamos buscando. Pero por este precio vamos a encontrar pocas lentes en el mercado que nos ofrezcan esta calidad, sobre todo pensando en fotografía nocturna, y menos en lentes ojo de pez. Así que creo que es una excelente opción como ultra gran angular para presupuestos ajustados. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y te haya ayudado. Nos vemos la próxima semana de nuevo aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!